El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie Los 9 frutos del Espíritu Santo. Hermanos, los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador han recibido el don del Espíritu Santo y han nacido de nuevo como hijos e hijas de Dios. Y en la medida en que vivan de acuerdo a los deseos del Espíritu Santo, es decir, mientras obedezcan la palabra de verdad por la dirección del Espíritu, podrán manifestar en sus vidas los frutos del Espíritu Santo. Cuando llega al tercer nivel de fe, en general podrá obedecer la voz del Espíritu Santo y vivir conforme a la palabra de Dios. Esto marca la etapa en la que los frutos del Espíritu Santo empiezan a nacer en su corazón. Por ejemplo, cuando una flor cae de la rama, un pequeño grano o semilla nace en el mismo lugar donde la flor cayó. Espiritualmente, eso significa el primer nivel de fe. A partir de este primer nivel de fe, usted empezará a despojarse de las obras de la carne y lo continuará haciendo en el segundo nivel de fe. Y en la medida en que se despoje de todas las obras de la carne, alcanzará el tercer nivel de fe. En ese momento empezará finalmente a circuncidar su corazón y así comenzará a manifestar los frutos del Espíritu Santo. Sí, hermano, un pequeño grano nace en el lugar donde ha caído la flor. No se podrá decir aún que es una uva, por ejemplo. Sin embargo, esa será la señal que le dirá que esa semilla se convertirá pronto en el fruto de la uva. De la misma forma, en el grado en que deseche todo pecado y toda forma de maldad de su corazón y obedezca la voz del Espíritu Santo, poco a poco manifestará los frutos del Espíritu Santo. Ahora bien, continuando con el ejemplo de la uva, y en la medida en que ese grano crezca y tome la forma de una uva, la podrá cosechar. Hermano, no todas las uvas se cosecharán al mismo tiempo, aún siendo de la misma rama o vid. Tal vez su forma exterior sea la misma. No obstante ello, algunas se cosecharán más temprano porque ya estarán maduras, mientras que otras se cosecharán más tarde porque todavía estarán verdes. Quizás hay quienes digan que también hay uvas maduras de color verde. Hermano, yo estoy hablando cosas espirituales. Si se queda pensando solo en el color de las uvas, déjeme decirle que no podrá entender el significado espiritual de este mensaje. Comparativamente hablando, podemos decir que el cuarto nivel de fe es semejante a este manojo o racimo de uvas. Podemos decir que alguien ha llegado al nivel del Espíritu cuando ha alcanzado el cuarto nivel de fe. Como en este nivel ya se ha despojado de toda forma de maldad, ya no cederá ante los deseos de la carne, sino más bien podrá obedecer la voz y la dirección del Espíritu Santo. Hermano, escuche bien esto. No importa si pierde algo, no importa si usted considera eso de gran valor. Si el Espíritu Santo le dice que debe despojarse de algo, entonces deberá hacerlo de inmediato. Así, en la medida en que obedezca la voz y la dirección del Espíritu Santo, podrá manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida. No obstante, entre esos frutos que recién están naciendo en su interior, hay algunos que podrán crecer más rápido que otros. Por ejemplo, hay quienes han alcanzado el 90% del fruto de la fe. Sin embargo, solo manifiestan el 70% del fruto de la mansedumbre. Es decir, aun cuando las uvas provengan de la misma viña, su tamaño y color podrá ser diferente. No solo eso, también podrán diferir en peso, sabor, etc. En otras palabras,
alguien podrá tener la medida completa del dominio propio o templanza, pero algo menos del fruto del gozo en su corazón. No obstante, ese fruto podrá cosecharse totalmente con el paso del tiempo y, en la medida en la que este racimo de frutos se coseche, esto es, cuando alguien manifieste al 100% todos los frutos del Espíritu Santo, entonces podrá llegar al nivel del Espíritu perfecto o completo. Hermanos, hay uvas dulces y otras no tan dulces. Las más dulces generalmente son de color parduzco y tienen una cáscara ligeramente más dura. A este nivel lo llamamos el Espíritu perfecto o completo. Y entre las uvas que se cosechan, las que son más dulces las podemos comparar con los que han alcanzado el nivel más alto del Espíritu. Vale decir, los que han llegado al quinto nivel de fe. Y estos son los que despiden el aroma de Cristo en todas las áreas de su vida y reflejan la imagen de Dios. Podrán oír claramente la voz del Espíritu Santo y glorificarlo con el poder del Espíritu. Una pregunta: ¿en qué grado o medida está manifestando los frutos del Espíritu Santo en su diario vivir? Espero que, a través de esta serie de prédicas, pueda examinar en qué medida está cosechando cada uno de los 9 frutos del Espíritu Santo y a cuáles de entre ellos necesita prestar más atención que a los otros. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan manifestar todos los frutos del Espíritu Santo en su vida diaria y así lleguen a agradar a Dios, quien ha esperado por mucho tiempo pacientemente por este solo objetivo. Estimado público, en la última prédica ya les he compartido del primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Hoy hablaremos del segundo fruto, que es el gozo. En el diccionario, el vocablo gozo se define como un sentimiento de gran felicidad, deleite o satisfacción. Sin embargo, el gozo espiritual no solo se limita a estar contento o alegre. Incluso los que no son cristianos se gozan cuando les sucede algo bueno, pero esa alegría es solo temporal. Si enfrentan alguna prueba o dificultad, esa felicidad y gozo desaparecen. No obstante, si tiene el fruto del gozo como uno de los frutos del Espíritu Santo, podrá estar contento en cualquier tipo de circunstancia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, señala al respecto: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, hermano, estar siempre gozoso y ser agradecido en todo es tener gozo espiritual. Repito, estar siempre alegre y satisfecho y dar gracias por todo es tener gozo espiritual. El gozo es uno de los parámetros por el cual podrá examinar si está viviendo o no una correcta vida cristiana. Hay quienes viven una vida cristiana siempre alegres y felices. Sin embargo, hay otros que jamás tienen gozo ni dan gracias a pesar que aparentan vivir una buena vida cristiana. Vienen al culto el día domingo, oran y prestan servicio en la iglesia. No obstante, lo hacen solo por cumplir con su responsabilidad. Y si pasan por alguna dificultad inesperada, pierden la paz y su corazón se agita de nerviosismo. Los animo a que examinen su corazón cuando pasen por alguna dificultad que no puedan resolver. Estoy diciendo que deberán examinar a ver si en verdad tienen gozo espiritual. Mírense en el espejo y se darán cuenta de ello. Sí, hermano, su rostro será también una buena medida que le dirá el nivel del fruto de gozo que tiene en su corazón. No estoy diciendo que debe forzar su cara para que siempre esté alegre, sino que procure ver cuál es su apariencia normal en toda circunstancia. De hecho, solo la gracia de la salvación por sí sola es razón más que suficiente para regocijarse y siempre estar contento. Únicamente pensar que es salvo del fuego eterno del infierno y que podrá ir al cielo debería darle, repito, una razón más que suficiente para tener un sobreabundante gozo
y felicidad. Hermano, ¿alguna vez se ha imaginado el gozo que deben haber sentido los hijos de Israel al salir de Egipto y cruzar en seco el Mar Rojo? La Biblia describe esta escena. Las mujeres tocaban panderos y todo el pueblo alababa a Dios danzando y cantando. Este es parecido al gozo del primer amor, es decir, cuando acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Incluso si no tiene algo para comer o si está muy cansado luego de un arduo día de trabajo, aún así entonará alabanzas a Dios. Incluso si pasa por alguna prueba, estará contento y feliz si piensa en el cielo. Si tiene todo el tiempo esta clase de gozo en su corazón, pronto manifestará el fruto del gozo en su vida. No obstante, en realidad no son muchos los que mantienen en su corazón el gozo que da el primer amor por el Señor. Luego de cierto tiempo, ese gozo paulatinamente desaparece e incluso cuando piensan acerca de la gracia de la salvación, no sentirán la misma emoción que antes. Antes, aún pasando por pruebas, eran felices cuando pensaban en el Señor. Sin embargo, ahora se fijan en los problemas y se lamentan por ello. Esto sucede porque han vuelto sus ojos al mundo. Hermano, usted solo ve los problemas y por eso sufre. Tal vez se pregunte, ¿por qué sucede esto? Es por su naturaleza carnal. Es porque en su corazón aún hay algo de carnal. Una de las características de esa naturaleza carnal es que cambia constantemente. La carne cambia fácilmente. Una pregunta, ¿quién es el que nunca cambia? Sí, ese es Dios. Él jamás cambia. A veces comparamos el oro con la verdadera fe. La fe nunca debería cambiar. El oro puro tampoco cambia. De igual forma, su fe tampoco debería cambiar. Algunos dicen que creen y luego vuelven al mundo. Dicen que tenían fe y que vivían una buena vida cristiana. Sin embargo, han dejado la iglesia y ya no asisten a los cultos del día domingo. Hermanos, la fe no cambia. Quizás pueda ocasionalmente perder la llenura del Espíritu Santo, pero jamás deberá perder la fe. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué hay algunos que cambian en su vida cristiana? Cambian porque no han tenido fe espiritual, solo han creído mentalmente. Reitero, la fe jamás debe cambiar. Tal vez pueda perder el gozo, pero jamás la fe. Usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y cree en Dios. Una pregunta, ¿cómo puede eso cambiar? Digamos que usted tiene una hermana a la cual no ha visto por 20 años. Le pregunto, ¿acaso eso haría que no sea su hermana? ¿Lo será aún a pesar de haber transcurrido 20 años sin verla? Sí, ella es todavía su hermana, sin importar el tiempo que haya transcurrido sin verla. En la iglesia tenemos un hermano que ya sobrepasa los 102 años de edad. Y también hay una hermana que ya tiene 105 años. Ambos viven una buena vida cristiana y están sanos. Si les pregunto de qué color es esto, dirán que es blanco. A pesar que ya han transcurrido más de 100 años, el blanco sigue siendo blanco y el negro seguirá siendo negro. Pero lo carnal, es decir, lo físico, cambia. No importa lo limpia que esté su ropa. Si ya la tiene más de 15 años, tal vez haya perdido algo de su color original. Quizás el color se torne algo amarillento o se percuda. Alguien que tiene esa naturaleza carnal o cambiante, quizás por un momento sienta un gozo sobreabundante. Sin embargo, luego podrá cambiar en cualquier instante y ese gozo desaparecerá instantáneamente. Como tiene esa naturaleza carnal, Satanás y el diablo lo controlarán y lo pondrán en una situación en la cual no podrá regocijarse. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer para estar siempre gozoso y manifestar este fruto del Espíritu en su vida diaria? Primero, deberá despojarse de su naturaleza carnal. Ya les he explicado que debido a esa naturaleza pecaminosa, Satanás podrá controlar
esa parte carnal en su corazón y crear una circunstancia propicia para quitarle el gozo. Por ejemplo, cuando el pastor exalta la labor de otro hermano o hermana, si usted no tiene esos atributos o cosas de la carne llamados celos o envidia, entonces podrá regocijarse y alegrarse por el hermano que está siendo reconocido. Por otra parte, en la medida en que tenga envidia y celos, se sentirá incómodo y molesto por el hecho que otro hermano o hermana hace una labor mejor que usted. Incluso podría llegar a desarrollar resentimiento contra esa persona y, en la medida en que el pastor reconozca su servicio, en ese mismo grado perderá el gozo y se sentirá desanimado porque experimentará un sentimiento de inferioridad. Hermano, si no tiene ese atributo de la carne llamado odio y resentimiento, siempre tendrá paz en su corazón, aun si otros lo critican. Si no tiene ira en su corazón, tendrá paz incluso si enfrenta a alguien que tiene odio. Pero si tiene cólera, se volverá igual de violento que la otra persona y se desanimará por tener esa naturaleza carnal en su interior. Debido a ello, su corazón se sentirá cargado y decaído. Sentirá dolor e incluso asumirá el papel de víctima al creer que no está al mismo nivel de los otros hermanos. Más aún, en el grado en que tenga esos pensamientos carnales, no podrá tener fe espiritual y por ello su preocupación por no confiar en Dios aumentará. Los que confían y dependen de Dios siempre estarán gozosos aún si no tienen para comer. Dios les ha prometido que suplirá todas sus necesidades y ciertamente Él cumplirá su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7 señala: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hermano, a los que administran su propio negocio les pregunto, ¿cómo le piden a Dios? Deberían pedirle sin ansiedad. Eso es tener fe. Por nada deberían estar intranquilos, sino más bien deberían someter sus peticiones a Dios en oración y ruego y con agradecimiento. Escuche bien esta parte del pasaje. Se lo repito. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Hermano, Dios ha incluido una condición en este versículo y es que deberá pedirle con agradecimiento. En otras palabras, no deberá dudar, no deberá afligirse por las circunstancias, deberá pedir con fe en oración. Sí, hermano, deberá tener siempre esta actitud de agradecimiento. Y ya saben lo que Dios hará si recuerda y cumple con esta condición. Prosigue la cita. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no se olvide que deberá pedir en el nombre de Jesucristo, no solo de Jesús, sino de Jesucristo. Dice el pasaje que Dios guardará su corazón y su mente o pensamientos. Eso significa que Dios le responderá para que así no tenga que preocuparse de lo demás. Si memoriza y recuerda este verso y lo cultiva en su corazón, jamás se preocupará. Hermano, le digo algo, no se preocupe, vaya a casa y ore sin dudar ni angustiarse, clamando con súplica y ruego a su Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Tal como menciona la Escritura, aún en situaciones muy difíciles, los que tienen fe espiritual harán conocer todas sus peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Primero pedirán por el reino de Dios y su justicia y luego por sus peticiones personales. Sin embargo, los que no confían en Dios, sino más bien dependen de sí mismos y de sus proyectos y planes, no tendrán reposo en su corazón. Vivirán en constante y creciente preocupación y angustia. Los que están administrando su propio negocio serán prósperos en todo solo si pueden oír
claramente la voz del Espíritu Santo y la obedecen. Pero si tienen codicia, si son impacientes y se dejan llevar por sus razonamientos carnales, enfrentarán dificultades porque no podrán oír la voz del Espíritu Santo. Si sobrepone su propio criterio a la voz del Espíritu Santo, no podrá escuchar su voz. Incluso si el Espíritu le responde, no lo escuchará y dejará pasar su oportunidad de bendición. En resumen, la razón fundamental para perder el gozo son los atributos carnales que existen en su corazón. En la medida en que deseche esos aspectos carnales de su interior, mayor será su gozo espiritual y su actitud de agradecimiento. Segundo, para estar siempre gozoso, deberá todo el tiempo obedecer la voz del Espíritu Santo en toda área de su vida. Hermanos, usted ya no busca el gozo del mundo, sino más bien el que viene de lo alto, el gozo que le da el Espíritu Santo. Podrá sentir el gozo y la llenura del Espíritu solo si el Espíritu Santo se regocija en usted. En especial, podrá sentir ese gozo al adorar a Dios, al orar y al alabarlo con todo su corazón. También sentirá gozo al poner en práctica la palabra de Dios en su vida diaria. Hermano, deberá adorar a Dios en espíritu y en verdad, vivir de acuerdo a la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos para que viva en este permanente gozo. Ya les he explicado la forma en la que debe agradar a Dios cuando ora, concentrándose en sus peticiones sin dejar que otros pensamientos lo distraigan. Les he compartido, asimismo, las 7 medidas para evaluar su nivel de vida espiritual. Debe recordar esto y así podrá orar de la forma en la que le agrada a Dios. Una vez que haga un hábito de esta disciplina, le será fácil hacerlo diariamente. Por eso, el Señor dice que debe orar en voz alta. Hermano, repito, deberá hacer de esto un hábito cotidiano. Usted debería estar gozoso cuando el Espíritu Santo le muestra sus errores e imperfecciones, porque así podrá cambiar y limpiar su corazón. Y al hacerlo, dará gracias a Dios por ello. En su vida diaria siempre podrá elegir entre seguir los deseos del Espíritu Santo y seguir los deseos de la carne. Si elige obedecer los deseos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se regocijará y su corazón estará lleno de gozo y alegría. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4, señala: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Hermanos, les confieso algo. No saben lo feliz que estoy cuando los veo vivir por la palabra de verdad. Cuando veo a sus familias vivir una vida feliz. No saben lo contento y alegre que me pongo. Retomando el mensaje, tal como menciona este versículo, Dios se regocijará si usted practica la verdad en su vida diaria y le dará gozo al ser lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted perderá el gozo en su interior si el deseo por buscar su propio beneficio y el deseo de buscar el beneficio de los demás luchan entre sí. Ahora bien, si decide seguir el deseo de la carne y busca su propia conveniencia, no podrá tener gozo espiritual aún si llega a conseguir lo que tanto desea. Podría incluso llegar a sentirse vacío o decaído. Por otra parte, si decide buscar el beneficio de los demás, a pesar que ello le represente alguna pérdida material, usted sentirá gozo porque el Espíritu Santo se regocijará en su interior. Únicamente los que, de hecho, han experimentado este gozo podrán comprender este sentimiento. Es el gozo y la felicidad que el mundo jamás podrá darle. Lo mismo es para cualquier otro aspecto en su vida. Por ejemplo, si alguien quien solía juzgar y criticar a los demás de acuerdo a su propio criterio
cambia de actitud y empieza a comprender a otros con bondad, entonces tendrá paz en la misma medida en que sus pensamientos sean buenos. Una pregunta: ¿usted trata de evitar o ignorar a los que piensan o tienen una opinión diferente a la suya? ¿O acaso los saluda con afecto? Si los ignora, tal vez al principio podrá sentirse bien. No obstante, la pregunta es: ¿los podrá ignorar y hacerse el desentendido toda la vida? Hermano, deberá llevarse bien con ellos lo más pronto posible para tener paz en su corazón. A los no cristianos les resultará más fácil evitar a aquellos a los que guardan cierta antipatía o aversión, o con los que están disgustados, en vez de procurar ser amable con ellos. Sin embargo, los que obedecen los deseos del Espíritu Santo siempre sonreirán buscando servir primero a los demás. Hermano, si de esta forma muere a sí mismo, esforzándose por ceder y conceder a los demás el primer lugar y la preferencia, entonces podrá tener en su corazón esa paz y ese gozo que viene de lo alto. Más aún, podrá tener siempre paz y gozo en su vida si se despoja de todo resentimiento que lo lleva a creer que los demás están en contra de usted o que le tienen antipatía. Por ejemplo, en un día feriado, un hermano lo llama y le propone visitar a unos nuevos hermanos o repartir periódicos de la iglesia. Una parte de su mente le dice que debe quedarse en casa descansando, mientras que otra lo impulsa a hacer la obra de Dios. En ese caso, el escoger dependerá de su libre albedrío, es decir, de su propia voluntad. Pero si se queda descansando, no podrá sentir gozo porque ha dejado que su cuerpo lo controle. Podrá tener gozo y la llenura del Espíritu Santo si invierte su tiempo y lo que tiene en la obra de Dios. Y en la medida en que empiece a obedecer los deseos del Espíritu Santo, tendrá cada vez más y más gozo espiritual, y su corazón también cambiará por la palabra de verdad. Una vez alguien me comentó esta situación. Había dos hermanos que no se llevaban muy bien. Estaban almorzando juntos. El hermano mayor termina de comer, se levanta y no lava los platos. En ese momento, el menor le pide al mayor que los lave, pero el mayor le responde que él también lo puede hacer. Eso hace que en el hermano menor se forme un resentimiento hacia el mayor. En ese contexto, yo le pregunto: ¿qué hubiera pasado si el hermano menor hubiera dócilmente lavado los platos? El menor ya sabía cómo es su hermano mayor. Por otra parte, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado lavar los platos? Si el hermano menor hubiera reaccionado de esta manera, les puedo asegurar que no le tomaría mucho tiempo llegar al nivel del espíritu. Además, eso también habría cambiado la actitud del hermano mayor. ¿Se imaginan todo el efecto multiplicador positivo que una buena acción conlleva? Hermano, si obedece los deseos del Espíritu Santo, tal vez al principio parezca que usted pierde algo, pero pronto ese accionar le traerá paz y gozo a su corazón. Una pregunta: ¿por qué le cuesta tanto humillarse? Si desobedece, no tendrá gozo, pero los que obedecen los deseos del Espíritu Santo sentirán gozo todo el tiempo. En esa misma medida manifestarán en sus vidas el fruto del gozo y en sus rostros se reflejará esa luz espiritual. Querido público, tercero, para manifestar el fruto del Espíritu Santo deberá sembrar rápidamente la semilla de gozo y de agradecimiento en su corazón. Incluso en el mundo natural, el agricultor deberá sembrar y esforzarse en su labor para cosechar frutos. De igual manera, a fin de llevar el fruto espiritual del gozo, deberá fijarse en todo aquello que le dé gozo y sea motivo de agradecimiento, y luego dar gracias de corazón a Dios por ello. Si tiene fe, habrá infinidad de cosas por las que debería estar agradecido a Dios. En primer lugar, por su salvación, que no tiene precio. Además, tenemos a un buen Padre Celestial
quien protege a sus hijos que viven en la verdad y responde a sus peticiones. Más aún, si usted guarda santo todo el día domingo para el Señor y da la ofrenda y su diezmo completo, no enfrentará ningún accidente ni dificultad en su vida. Si obedece los mandamientos de Dios y es fiel y no practica el pecado, Dios lo bendecirá abundantemente. Digamos que en su trabajo o en su negocio se le ha acusado falsamente de hacer algo incorrecto y no es la primera vez. Entonces, en vez de odiar o guardar rencor a los que han levantado esa calumnia, usted debería arrepentirse. Si Dios hubiera estado con usted todo el tiempo, eso no debería haber ocurrido. Dios lo hubiera protegido. Sí, hermano, es usted quien debe arrepentirse. No culpe a los demás. Más bien, usted debe cambiar. Así, los demás también cambiarán. Dios los cambiará y ya no lo acusarán más. Si puede servir a los demás de esta manera, Dios lo bendecirá y así podrá dar gracias de todo corazón. Incluso si enfrenta situaciones difíciles, hallará la forma de salir de ellas. Aún si ha cometido algún error, Dios tendrá misericordia de usted y le dará la salida si se arrepiente y no comete otra vez esa equivocación. Si no ha hecho algo de lo cual Satanás lo puede acusar, podrá, en forma natural, regocijarse y estar aún más agradecido a Dios. Deberá examinar su vida y ver si hay algo por lo que debe arrepentirse y hacerlo de inmediato. Si no lo hay, pues alégrese y dé gracias por ello. Entonces, Dios obrará para su bien en todas las cosas y lo bendecirá aún más. Hermanos, en esta iglesia se manifiesta el poder de Dios. Ustedes han visto, oído y experimentado en forma personal infinidad de señales y milagros. Y además, a muchos de ustedes Dios los ha bendecido abundantemente. Por eso, su fe espiritual ha crecido rápidamente. No obstante, no deberá tomar todo eso como algo ya concedido, sino más bien deberá siempre estar gozoso y dar gracias a Dios por ello. Si procura siempre tener esta actitud de agradecimiento hacia Dios, entonces Él le dará aún más motivos para estar agradecido. Así, su agradecimiento y gozo aumentarán y al final manifestará el fruto del gozo en forma completa. Así que, hermano, hágalo. Gócese en el Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, aun si tiene el fruto del gozo, en algunas ocasiones podrá estar triste o lamentarse por algo. Eso será un lamento espiritual que sentirá en el Señor. Algunas veces sentirá una suerte de dolor interior causado por la palabra de Dios. Primero, hay un sufrimiento que viene del arrepentimiento. Cuando enfrenta pruebas y dificultades producto de su pecado, no podrá salir de ese trance tan solo regocijándose y dando gracias a Dios. Deberá ir a la raíz de ello. Si alguien se goza luego de haber pecado, eso será probablemente un gozo que viene de la carne y no de Dios. En este caso, deberá arrepentirse con lágrimas y llanto y dejar de pecar. Deberá arrepentirse totalmente, confesando su pecado y arrepintiéndose por haberle fallado a Dios y haber despreciado la gracia del Señor. Y podrá así recobrar el gozo solo si Dios acepta ese arrepentimiento y derriba el muro de pecado que lo separa de Dios. Le volverá un gozo renovado y una actitud de agradecimiento a Dios. Sin embargo, este dolor que viene del arrepentimiento es claramente diferente al que proviene del remordimiento producto de un accidente o de alguna enfermedad. Incluso los que lloran, si lo hacen solo por una circunstancia externa, eso será solo dolor carnal. Además, si no se aleja del pecado, sino que solo procura evitar el castigo del momento, eso no le traerá verdadero gozo a su corazón. Tampoco tendrá la confianza que viene del verdadero perdón. Si sintiera realmente el dolor que viene del arrepentimiento, tendría la firme determinación de despojarse de todo deseo por pecar y
manifestará a sí mismo frutos de verdadero arrepentimiento. Entonces podrá recobrar ese gozo espiritual que viene de Dios. Segundo, hay un dolor que se siente por el reino de Dios y por las almas. Esta pena la sentirá cuando el nombre o la casa de Dios es deshonrada o por las almas que están yendo camino del infierno. Si siente esta clase de dolor, podrá orar con mayor intensidad y fervor por el reino de Dios. Orará por su santidad, por la salvación de más almas y por la extensión del reino de Dios. Por ello, ese dolor y sufrimiento es legítimo porque proviene de la verdad y Dios lo aceptará como tal. Esta clase de sufrimiento por el reino de Dios no hará desaparecer el gozo que siente en lo profundo de su corazón. No es que su corazón desfallezca de dolor y se deprima o se desanime, sino que conservará su gozo y su actitud de gratitud. El dolor que proviene de la carne no le será de ninguna recompensa en el cielo, y eso más bien desagradará a Dios. Si se arrepiente de su mal accionar, eso no le representará recompensa alguna. Sin embargo, si lo hace, deberá hacerlo de todo corazón y así derribar todo muro de pecado que lo separe de Dios. No obstante, si siente dolor por el reino de Dios, es decir, por las almas perdidas, todo eso será de recompensa en el cielo. El sufrimiento carnal secará su corazón y sus huesos. Sin embargo, el sufrimiento espiritual no lo hará. Tampoco tocará su salud. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando Dios creó al primer hombre, Adán, puso gozo en su corazón. Sin embargo, el gozo que Adán tenía al principio era diferente al que usted tiene ahora, ya que en este momento usted está viviendo el cultivo del ser humano en este mundo. Adán fue creado como espíritu viviente y no tenía nada de carnal en su ser. Por eso no tenía atributo alguno que se opusiera al gozo. En el huerto del Edén no había relatividad. Como Adán no había sentido jamás tristeza, no podía en consecuencia sentir gozo. Como nunca había sentido amor, no podía tener odio. Hermanos, si solo hubiera hombres en este mundo, a nadie le importaría ser mujer. De igual forma, si solo hubiera mujeres, no habría razón alguna para querer ser varón. Como les decía, no había algo que le impidiera a Adán vivir en gozo permanente. Imagínese, no había tristeza, ni lágrimas, ni dolor. No había lamento, ni preocupaciones, ni angustias. En otras palabras, no había algo que contrastara o se opusiera a lo que se sentía en el huerto del Edén. Es decir, no había forma en la que Adán pudiera entender el verdadero valor del gozo. Hermanos, solo los que han sufrido alguna enfermedad podrán valorar el tener buena salud. Únicamente los que han vivido en pobreza podrán realmente apreciar lo bueno que es tener holgura económica. Adán jamás experimentó dolor alguno, por lo que nunca se dio cuenta de lo feliz que era. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza. Aún esforzándome, trabajando muy duro, apenas podíamos comer regularmente bien. Y durante los 7 años que estuve enfermo, vivimos en extrema pobreza. En esa época, es decir, en 1950 o 60, todo este país era muy pobre. A menos que sus padres fueran ricos, todos los demás eran pobres. Ahora bien, repito, si tengo algo para comer, estoy satisfecho con ello, incluso si no es algo exquisito. Y es porque ya he pasado por la escasez y puedo estar contento y conforme con lo que tengo ahora. Soy feliz teniendo un lugar donde dormir y algo que comer. Como ya pasé por pobreza, soy agradecido por el bienestar que disfruto hoy en día. Por cierto, siempre pienso en la forma de ayudar a los más necesitados. Hermanos, Adán no sabía lo que es el gozo aún disfrutando de la vida eterna y de la abundancia en el jardín del Edén. Pero cuando pecó al comer del fruto prohibido, lo carnal entró en su corazón y perdió el gozo que Dios le había dado. Y en la medida en que comenzó a experimentar
el dolor en esta tierra, su corazón se fue llenando poco a poco de soledad, desánimo, aflicción, resentimiento, preocupaciones, etc. Sin embargo, ahora que está viviendo este cultivo humano, usted pasará por el proceso opuesto. Deberá recuperar este gozo espiritual y a fin de hacerlo, primero deberá despojarse de todo lo carnal y para ello deberá obedecer la voz del Espíritu Santo. Si lo hace así, podrá manifestar el gozo del Espíritu Santo en su vida diaria. Y si tiene dominio propio y obedece la dirección del Espíritu Santo, en pocos meses podrá mostrar en su conducta los frutos del Espíritu Santo. No le tomará ni un año hacerlo. Entonces, las semillas del gozo y del agradecimiento se sembrarán en su corazón. Además de lo anterior, deberá añadir una actitud y una mente positiva y un firme deseo de buscar en todo lo bueno y así llevará en forma completa el fruto del gozo en su vida. Este gozo, a diferencia de Adán en el huerto del Edén, es algo que se logra luego de haber experimentado lo opuesto en su vida. Por ello, el gozo y la actitud de agradecimiento brotarán del fondo de su corazón. Como no será algo producto de su emoción carnal, jamás cambiará. La verdadera felicidad que tendrá en el cielo la podrá disfrutar igualmente en esta tierra. Más aún, en el momento que llegue al reino de los cielos, luego que termine este cultivo humano, sentirá incluso un gozo mayor. Es mi deseo que todos alcancen rápidamente a manifestar estos frutos del Espíritu Santo para que así puedan vivir siempre felices. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos muestren en su estilo de vida abundantemente los frutos del Espíritu Santo y así alcancen la nueva Jerusalén y disfruten del eterno gozo junto al Padre Celestial. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Padre, ayuda a tus hijos a manifestar los 9 frutos del Espíritu Santo y a tener siempre el fruto del gozo en sus corazones. Padre, hoy he compartido que para estar siempre gozosos en toda circunstancia, deben despojarse de todo deseo de la carne y obedecer la voz del Espíritu Santo. De esta manera plantarán la semilla del gozo en sus corazones. Siempre deben buscar y hallar la razón para dar gracias en todo y para estar gozosos todo el tiempo. Entonces podrán manifestar el fruto del gozo en sus vidas cristianas. Incluso cuando estén pasando por un tiempo de arrepentimiento o cuando estén condoliéndose por las almas perdidas, deberán siempre tener en lo profundo de sus corazones un gozo permanente. El gozo que deben tener tus hijos es el verdadero y el eterno gozo. Bendice a todos tus hijos para que puedan manifestar todos los frutos del Espíritu Santo y así vivir gozándose, teniendo sus ojos puestos en el eterno reino de los cielos. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica.
que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.